Sean todas y todos bienvenidos a nuestra plática número 8, con la cual iniciamos nuestra actividad laboral todos los lunes. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Imelda Marrufo Nava. Ella es coordinadora general de Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Asociación Civil. Bienvenida, maestra, es un gusto tenerla con todas y todos nosotros. Y para iniciar con nuestra actividad del día de hoy, me voy a permitir ceder el micrófono a nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Pues muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto, en primer lugar, darle la bienvenida a la maestra Imelda Marrufo Nava, quien nos da la oportunidad de conmemorar este día de la mejor manera. Porque tener con nosotros a una persona que ha dedicado su vida a trabajar en favor de la igualdad, en favor de construir un mundo libre de violencia para las mujeres, ¿sí? No podríamos tener mejor conmemoración. Yo le agradezco muchísimo, maestra, y reconozco y agradezco no solo la plática, todo el trabajo que usted ha hecho, ¿sí? En las diferentes instituciones, en las diferentes acciones que ha trabajado en contra de la violencia hacia la mujer. Y la verdad es que podríamos pensar en que este trabajo, ¿sí? Es solo de quienes de alguna manera lo hacen profesionalmente y por convicción, como es su caso. Pero la verdad es que es responsabilidad de todas y de todos. Entonces, cuando una persona como usted lo hace de esa manera tan entregada, tan profesional, está usted haciendo también la parte que nos toca a nosotros. Por eso creo que nuestro agradecimiento no debe ser solo por la plática, sino por toda su entrega, por dedicar su vida, ¿sí?, a erradicar un problema que no es solo un fenómeno, porque hay fenómenos que tienen una connotación positiva, pero este es un fenómeno que tiene una connotación negativa en la sociedad, un fenómeno estructural, un problema estructural de nuestra sociedad que tenemos la obligación de erradicar y de conducirnos, ¿sí? De tal manera que cada día vayamos avanzando, ¿sí?, para eliminar totalmente ese flagelo de nuestra sociedad. Yo le agradezco muchísimo, le doy la más cordial bienvenida y me felicito de tener esta oportunidad de escucharla, e invito a todas y todos mis compañeros, porque estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de su ejemplo, de seguir no solo la plática de hoy, sino el ejemplo de vida que usted nos da. Muchísimas gracias, maestra Imelda, ¿sí? Y por favor, nunca desista. Sigamos adelante en esta lucha, que usted es una gran líder para todas y todos nosotros. Muchísimas gracias por su plática. Gracias, presidente, por este mensaje de bienvenida. Y a continuación me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la amplia trayectoria de nuestra invitada del día de hoy, que, como ya lo ha señalado el presidente de la Comisión Estatal, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Imelda Marrufo Nava, desde el 2000, junto a otras mujeres, participó directamente en reuniones de trabajo con la mayoría de las instancias y organismos nacionales e internacionales, como el Comité de Expertas de CEDAW, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, grupos de trabajo de ONU, de desaparición y tortura, entre otros, que acudieron a Juárez para conocer el fenómeno del feminicidio y emitir recomendaciones posteriores. Es representante y coadyuvante en investigaciones por casos de feminicidio,
tentativa de feminicidio, trata, desapariciones, entre otros. Desde 2009, Imelda Marrufo y diversas organizaciones se han dedicado al seguimiento al cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero. Se ha especializado en litigio estratégico en los casos que se acompañan en la organización y redes de organizaciones en las que participa. Ha sido consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. También ha sido reconocida con diferentes distinciones, como el premio Clara Zetkin, como una de las 10 mujeres mexicanas destacadas en el activismo de la defensa de los derechos de las mujeres, premio que otorga el Movimiento Solidario Latinoamericano de Derechos Humanos. Así también reconocida con el premio Anne Kerin de 2014 en manos de la vicepresidenta del Parlamento alemán, premio otorgado por la Fundación Heinrich Böll a una mujer por su lucha en el trabajo de los derechos de las mujeres. También fue galardonada con el reconocimiento Ponciana Arriaga por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Presea Kira por el gobierno municipal de Ciudad Juárez en sesión solemne de Cabildo. Actualmente forma parte del Consejo Nacional de Evaluación de Proyectos de Centros de Justicia Política Pública impulsada por el CONAVIM. Es consejera consultiva de mujeres y es la coordinadora general de Mesa de Mujeres Ciudad Juárez, Asociación Civil. Muchísimas gracias, maestra, por aceptar la invitación y estar el día de hoy con todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias a ustedes por la generosa invitación y quiero reconocer y agradecerle muy, de verdad, con toda la sinceridad de la que puedo hablar, pues las palabras de bienvenida del maestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, que debo decirle, nos honró también con su presencia aquí en Ciudad Juárez. Él lo recordará, porque yo lo recuerdo como uno de nuestros invitados especiales hace ya año y medio, un poquito más, en la conmemoración del 10º aniversario de Campo Algodonero. Usted recordará, maestro, que estuvo por acá como parte de nuestros invitados, junto con distinguidas personalidades. Entonces quiero agradecerle no solo la invitación, sus palabras, sino también el compromiso que usted ha mostrado en la lucha por la defensa de los derechos humanos y también en cuanto a lo que es visibilizar la igualdad de género como parte de nuestros derechos. Entonces, con ese agradecimiento me permito iniciar. Voy a ocupar algunos minutos para compartir algunas reflexiones y luego otros minutos para poder hacer un diálogo con ustedes. Estoy aquí checando un poco lo del tiempo para que me puedan ayudar. Elena, si me permites, para la hora de que dispongo por el inicio de la sesión. Lo que pasa es que, no, sí estoy bien. Tengo algún horario diferente que el de ustedes y entonces estoy pendiente con nuestros horarios. Entonces, si fuera tan amable de autorizarme el poder compartir pantalla para hacer una presentación y después la quito y para poder hacer el diálogo también con ustedes. Adelante, maestra, ya está habilitada su función para compartir pantalla. Ok, excelente. Me dicen si se alcanza a ver la presentación, la filmina que está. Sí, maestra, sí se ve bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues durante estos minutos de lo que quiero hablarles son de 3 aspectos, si me permiten. El primero de ellos es recordar, yo creo que más bien recordar junto con ustedes un poco la temática general son los derechos humanos de las mujeres, digamos, en el contexto actual, pero me permito iniciar un poco conversando y reflexionando sobre la perspectiva de los derechos de las mujeres
a partir de los estándares internacionales de derechos humanos. También quiero plantear un poco esta perspectiva o estos derechos humanos de las mujeres en el contexto actual desde la perspectiva nacional. Y me parece importante también ocupar algún tiempo para conversar y hacer algunas reflexiones con ustedes en relación con la violencia política contra las mujeres, pues porque también parte del contexto nacional y de nuestras entidades federativas obedece a un tema de contexto electoral. Tendremos y bueno, me parece interesante puntualizar algunos aspectos, más que nada quizá, y diría yo, recordatorios de algunos elementos que es probable que ustedes ya manejen. Entonces, me da gusto también pensar que algunos de esos aspectos de los que voy a conversar, pues forma parte también de cierto bagaje con el que ustedes pudieran ya estar trabajando y que en este contexto del 8 de marzo, pues hagamos ese diálogo común para poder compartir las reflexiones mutuas. Entonces, parto con los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. Y a propósito de ello, quiero comentar lo siguiente. Miren, uno de los grandes o de los avances importantes que, como saben, hemos tenido en los derechos humanos de las mujeres lo constituyen nuestros estándares internacionales que forman parte de nuestros derechos. Hoy en día tenemos más derechos o hemos ampliado nuestro andamiaje, no solamente jurídico, sino también nuestros derechos, justamente por las definiciones y decisiones que a nivel internacional se han logrado. Yo sé que hay alguna información de la que podemos conversar, que hace referencia, por ejemplo, a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, yo quiero destacar dos instrumentos muy valiosos. Uno de ellos es la ley modelo que ha generado la ley modelo en relación con las muertes violentas contra mujeres por razones de género, la ley de la Comisión Interamericana de las Mujeres, que fue parte de todo un proceso del CIM, de la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA, y que además es una ley para prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia feminicida o femicida, dependiendo, digamos, del país de que se trate. En este contexto me parecería como importante recordar qué es lo que ha ocurrido, digamos, para que esto se dé. Pues distintos informes, por lo menos desde el 2006, si hacemos un recuento histórico, hasta por ahí en el 2018, en el 2017, dieron lugar, ¿verdad?, a informes mundiales sobre la violencia contra las mujeres en el país. Podemos, por ejemplo, recordar el informe de la relatora Rachida Manjoo, ella, la relatora de Naciones Unidas, para poder revisar la situación de la violencia contra las mujeres en el mundo, pues ya nos decía, ¿verdad?, ya nos decía Rachida, efectivamente que ante la neutralidad del derecho se requería generar un avance significativo que diera lugar a reconocer los impactos diferenciados en las situaciones y casos de violencia. Y ella vino a México. No sé si ustedes puedan más o menos tener idea o conocer que ella estuvo en México por ahí en el 2015, si mal no recuerdo. Yo allá la conocí por ahí en el 2014 en una de las actividades en el Parlamento Europeo, de las actividades que era muy común ese tipo de relatoras. Y ella estuvo en México en el 2015 y compartiendo el informe mundial. Entonces, uno de los informes, digamos, que hace posible esta ley modelo, pues es el informe de Rachida Manjoo. Otro de los instrumentos de los informes internacionales que
se han generado, como ustedes saben, no solo para México, sino también para el mundo, pues son el informe que hace el comité de la CEDAW. El comité de la CEDAW, ustedes saben que tiene su periodo, integrado por las 23 personas expertas, tiene su periodo de sesiones de manera permanente, diría yo así, ¿verdad? Aunque en el caso mexicano y de acuerdo a la propia legislación y disposiciones jurídicas de la CEDAW, los informes que rinden los países son cada 4 años. Entonces, también el Comité de Expertas de la CEDAW rinde sus informes, digamos, a partir del diálogo constructivo con los países, y estos informes, diría, mundiales, porque son informes de los países que han ratificado la misma, bueno, se han constituido como un marco de referencia mundial e internacional en relación con los derechos humanos de las mujeres. Entonces, lo digo así porque claro que nosotras a lo mejor, y ustedes compañeros, tienen una referencia de la CEDAW para México, pero solamente recordar que la CEDAW pues dialoga con los países también que la han firmado y ratificado. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un bagaje muy importante a nivel de los informes internacionales. Recordemos que el Comité de Expertas de la CEDAW genera recomendaciones generales, en que estas recomendaciones generales hacen referencia a los grandes temas que a nivel mundial, digámoslo así, me refiero, siempre que utilice esta palabra, me referís, por supuesto, a los países que no solo la han firmado, sino ratificado. Entonces, si bien es cierto que que el Comité de Expertas rinde y da cuenta a los países de los informes de manera local, también hace recomendaciones a nivel general, y hay algunas recomendaciones muy importantes que han formado parte también de nuestro ámbito muy rico en materia de derechos humanos de las mujeres, así muy rico, ¿verdad? En materia de salud, educación, justicia, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? La mejor, una de las recomendaciones generales más importantes de los que ustedes pudieran tener mayor familiaridad, refiere la recomendación general número 19, que es esta recomendación que, digamos, da pie, ¿verdad?, a la definición de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿verdad?, como parte de la discriminación. Les comento, por ejemplo, me voy a detener poquito aquí en este punto, luego converso un poquito más sobre, estoy hablando de los estándares internacionales. Les diría, por ejemplo, en esta materia, que lo que va haciendo las recomendaciones generales de la CEDAW, van haciendo una traducción mucho más clara y más precisa, más clara y más precisa de lo que refiere esta convención, y lo que ha ocurrido desde hace tiempo atrás, ¿verdad?, es que cada vez más, al momento en que los países en el mundo, en el caso mexicano, pues es un ejemplo muy claro, ¿no? Cada vez que los países en el mundo generan algún tipo de información o de reporte, ¿verdad?, como de lo que yo acabo de comentar, que se hace cada 4 años, pues bueno, ha implicado que y así México y otros países, pues ha implicado que el Comité de Expertas refiere a los países mayor precisión, ¿verdad?, de cómo atender esta convención. ¿Qué quiere decir esto? Que el Comité de Expertas de la CEDAW en diversas ocasiones ha concluido, ¿verdad?, que hay un informe a veces muy generales que hacen los países y poco precisos en relación con las problemáticas actuales y muy claras que a este comité le interesa. Por ello mismo, va generando, les decía, estas recomendaciones generales que, como acabo de comentar, ¿no?, o de recordar, bueno, pues implican estas recomendaciones una traducción a la propia convención. Hablaba yo de la 19 como una de las principales porque va dando pie a esta traducción, ¿verdad?, de manera precisa en relación con la violencia contra las mujeres. La 35, la 33, son algunas de las que van ayudando a clarificar
cómo entender e interpretar este concepto que la propia convención define, ¿no? Cuando establece a la violencia contra las mujeres y las niñas como causa y consecuencia de la discriminación. Entonces, aquí, en este caso, digo yo, la propia, los propios informes en los diversos países, ¿verdad?, han sido retomados por el comité de expertas, ¿verdad?, del mecanismo de la Convención Interamericana de las Mujeres, y por supuesto también del mecanismo que hace seguimiento a esta convención, que es el mecanismo de Belén do Pará. Entonces, bueno, eso también va sumando, ¿verdad?, a este bagaje importante. Así se va creando y se va construyendo, pues, una serie de instrumentos y de estándares. Ustedes también deben saber, ¿verdad?, que otro de los mecanismos importantes que tenemos es el mecanismo del examen periódico universal, ¿verdad?, que es el mecanismo en el cual los diversos países refieren también ante Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en lo general, pues, los diversos informes que presenta, y a su vez el mecanismo va a generar, ¿verdad?, digamos, una serie de criterios y de recomendaciones a estos. En el caso de México, por supuesto que desde hace varios años se han generado informes muy precisos y específicos a este mecanismo en relación con todo el eje de derechos humanos de las mujeres. Entonces, si esto es así, como lo he comentado, todas estas, tanto informes, instrumentos, ¿verdad?, instrumentos, y diría también las resoluciones de la jurisprudencia internacional, como varias de estas, Inés y Valentina, Atenco y Campo Algodonero, son retomadas por el comité, digamos, de generador, ¿verdad?, que hace este proyecto, y ahora pues ya es una ley publicada, esta ley modelo en relación con, o para prevenir, atender, sancionar y erradicar el femicidio en América Latina, de tal suerte que aborda esos distintos, no voy a hablar ahorita de la ley en específico, estoy diciendo que este es uno de los componentes o de los aspectos que generaron un estándar. Entonces diría pues que esta ley modelo pues es una ley, ¿verdad?, que se emite para que sobre todo los países en América Latina que han firmado y ratificado la Convención de Belén do Pará, ¿no?, pues puedan seguir, digamos, unos criterios muy claros en esta materia, en materia de prevención, en materia de atención, de sanción. Y bueno, por ejemplo, nada más yo quiero comentar que un poco conociendo la ley modelo, pues se basa dentro de su capitulado diverso, ¿verdad?, en aspectos y elementos que va tomando de esto que acabo de decir, ¿eh? Es decir, de todos estos informes, de las conclusiones que hace y, por supuesto, de esta jurisprudencia. Así se construye y se construyó la ley modelo, que es hoy en día pues un elemento importante para la implementación, específicamente y particularmente tratándose de feminicidio. Entonces, este es un estándar que lo quiero comentar, y lo comento porque la verdad es que cuando he conversado en otros espacios sobre estándares, hay poco conocimiento sobre la ley modelo de la que yo estoy haciendo referencia, que el nombre, voy a poner aquí está. Aquí está. Este es el nombre correcto de la ley modelo, ¿verdad?, de la que estoy haciendo referencia, y bueno, yo invitaría a ustedes, a quienes a lo mejor no están familiarizados con ella, pues en algún momento echarle por ahí un ojo a esa ley, que les digo que es uno de los estándares internacionales en esta materia, ¿verdad? Es un documento, realmente no es muy largo, es un documento súper cortito, ¿verdad?, más o menos de unas 60 páginas, y muy,
muy sencillo de revisar. Entonces lo coloco como estándares en materia de derechos humanos de las mujeres y me voy a permitir pasar a hablar de otro estándar, digamos, un poquito más, a lo mejor también quizá más familiar para ustedes, que es estos dos estándares en relación con el derecho, bueno, con andamiaje, ¿verdad?, jurídico del que yo estoy hablando, que ya forma parte de nuestros derechos. Y me permito solamente recordar que Campo Algodonero, como ustedes saben, pues también fijó otro estándar internacional. Y aquí, más que hablarles yo de qué es lo destacado de esta sentencia, quiero preguntar a algunos de ustedes, si nos pudiera compartir algo de lo destacado que puede recordar de esta sentencia, ya que se trata de otro conjunto de estándares internacionales. Si alguien de las personas que están aquí participando con nosotras en el grupo pudiera comentarnos qué destaca de la sentencia de Campo Algodonero. Voy a dejar de compartir para pregunta abierta. Claudia. Hola, sí, buenos días. Mucho gusto en saludarla y conocerla, maestra Imelda. Pues nada más para aportar brevemente la importancia en la investigación en los casos de muertes de mujeres. Las investigaciones en estos casos generalmente son desarticuladas y el contexto que se vivió en el caso del Campo Algodonero, se necesitaba una guía, una articulación para poder investigar adecuadamente el feminicidio, lo cual no ocurrió en su momento. Aunado a todas las condiciones en donde las chicas se desarrollaban, espacios no seguros, en donde eran violentadas y que fue evidenciada esta incapacidad del Estado para proporcionar la seguridad a las mujeres. Es todo. Muchas gracias, Claudia. Pues muy, muy bien. ¿Alguna otra participación? ¿No? Bueno, en relación con el estándar o el aporte que genera Campo Algodonero, fíjense que creo que esto es muy, muy importante, porque el gran tema aquí de lo que yo les quiero transmitir, intentar transmitir, es lo siguiente. No es tan sencillo, o hay, digamos, la construcción de la práctica de cómo utilizar la jurisprudencia internacional en los procesos de litigio local, no es un uso reiterado y constante, ¿eh? O sea, no es una práctica tan cotidiana, ¿no? Inclusive, hoy en día que en los tribunales de justicia de las entidades, ¿verdad? Hacen mención, ¿verdad?, a esta jurisprudencia, lo que podemos ver es que la nombran, pero en su resolutivo, en el desarrollo de la sentencia, solamente está nombrada, pero no hay elementos de aplicación en la misma, Claudia. ¿Ah? Entonces, no es lo mismo que los jueces y las juezas nombren las sentencias o estos instrumentos a que tú lo veas ya en el desarrollo de la resolución. ¿Ah? Eso no es lo mismo. Ustedes se pueden dar cuenta cuando se cita en una sentencia, pues una convención cualquiera que sea. Entonces, ¿cómo lo aplican? ¿Ah? Y, por ejemplo, yo les quiero comentar que en Chihuahua, nosotros utilizamos estas sentencias diversas de que son jurisprudencia internacional para nuestros litigios, para nuestros procesos ante los tribunales. Y por supuesto que invocamos esta sentencia y utilizamos parte de lo dispuesto en la sentencia para por ejemplo, para la audiencia intermedia, ¿verdad? Que es la audiencia de solicitud, es la audiencia en donde se definen las pruebas de las partes. Si alguien levantó la mano, si alguien quiere comentar algo o demás, levante su manita o en su caso, allí en la imagen. Entonces, lo que les quiero decir es que esto, ¿no? Que
que una cosa es que existan estas resoluciones a nivel internacional y otra es la implementación. Entonces, nosotras, en mi experiencia, pues parte de lo que hemos podido construir es el uso de estas referencias, de esos estándares en los procesos locales, ¿no? Así, por ejemplo, cuando en nuestros casos o juicios casos, ¿verdad? Que representamos, pues una vez que invocamos estas sentencias, por lo pronto nos permite hacer propuestas de pruebas y de elementos, por ejemplo, tomando en cuenta el contexto, ¿verdad? Como lo refiere Campo Algodonero, Inés Valentina también, que hace referencia a que se tiene que tomar el contexto por parte del tribunal, ¿verdad? En el hecho de que se trate. O, por ejemplo, ya Campo Algodonero planteaba desde 2009, ¿no? Que se tenía que revisar y que definir los procesos en los tribunales desde una perspectiva de género, ¿verdad? Desde este enfoque diferenciado. Esto ya lo decía desde 2009, aunque después nos vamos a dar cuenta que el protocolo para juzgar con perspectiva de género como protocolo, pues es un documento que se construye por allá en 2013. Entonces, estos estándares, ¿verdad? El tema específico de cuando yo les estoy hablando de los estándares, pues sirve para esto, esta es la utilidad. ¿Ah? En nuestro ejercicio y desempeño práctico, pues es un uso común. Y como hablar de los derechos humanos de las mujeres, dije que iba a decir 3 aspectos, pues no me da como el tiempo para poder ejemplificar, ¿verdad? Cómo les puedo dar ejemplos prácticos de cómo utilizar esta jurisprudencia en casos así específicamente en los asuntos que nosotras llevamos, pero debo decirle que tiene un uso muy, muy práctico, ¿verdad? Y que gracias a ello hemos podido nosotras, por ejemplo, presentar pruebas, desahogarlas y por supuesto ver en sentencia, pues reflejada estos estándares. Y ese es el uso específico. Del cual yo quiero no dejar pasar eso. Mire, ahorita comentaré, por ejemplo, voy a volver a compartir la pantalla para pasar al punto de decir lo siguiente. Verán ustedes que aquí está, paso. Me voy a regresar un poquito. Mire, por ejemplo, debo decir lo siguiente. Mire, ya que estoy comentando este tema de cómo poder utilizar los estándares internacionales y sobre todo la jurisprudencia internacional de estos que ha definido la Corte Interamericana en casos prácticos, aprovecho también traía un punto para decirles que, por ejemplo, en el ámbito nacional, ya que estoy hablando de cómo desde Campo Algodonero y desde Inés y Valentina se fue traduciendo a otros instrumentos de carácter nacional. Y estoy recordándoles a ustedes no solo el protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino fundamentalmente, por ejemplo, la resolución de la Corte, la 22 de 2016. Algunos de ustedes han escuchado hablar de la jurisprudencia 22 del 2016, ¿no? Ok, la jurisprudencia 22 de 2016 es un estándar a nivel nacional también de derechos humanos de las mujeres, pero ya desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Delia, que hace referencia a cómo digamos, hace referencia a la obligación de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Primero se crea el protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero se crea no necesariamente como un documento, ¿verdad?, obligatorio. Cuando ya tenemos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2016, con el número 22, ¿verdad?, es que ya juzgar con perspectiva de género se vuelve obligación para todos los tribunales en el país. Y ahí tenemos de nueva cuenta un estándar importante en materia de jurisprudencia, perdón, en materia, sí, de jurisprudencia, pero a nivel nacional y de derechos de las mujeres.
Entonces, en el 2017 vamos a tener, por ahí de abril de 2017 vamos a tener por parte de la Corte la emisión de también una nueva jurisprudencia que hace referencia a cómo implementar esta obligación, ¿verdad? Una metodología para juzgar con perspectiva de género en 2017. Y bueno, eso me parece muy importante también destacarlo con ustedes. Hace pocos días se acaba de emitir en Chihuahua, en Ciudad Juárez, una sentencia en primera instancia de un caso que algunas instituciones y organizaciones estuvimos acompañando, que fue un caso de pederastía, en el cual se estuvo llevando una investigación, ¿verdad? Un proceso, y bueno, un juicio, y hace poquito, por ahí a finales de febrero, se emitió una sentencia en contra de uno de los sacerdotes de Ciudad Juárez, muy conocido y de hecho muy querido, muy famoso. El delito que se le imputaba era de violación a una niña desde que ya tenía 8 años de edad y abuso sexual, ¿verdad? Estamos hablando de violación agravada y de abuso sexual agravado. Parte, digamos, de los argumentos que se dirimieron durante este caso, pues por supuesto que fue pedirles a las y los juzgadores que juzgaran con perspectiva de género y de acuerdo al interés superior de las niñas y de los niños. Entonces, esta jurisprudencia de la que yo estoy hablando, que es la 22-2016, pues tiene un uso muy práctico. En otro de los casos que hemos acompañado en la representación jurídica de feminicidio, pues también hemos utilizado esta jurisprudencia, tanto estas sentencias internacionales como esta jurisprudencia a nivel nacional en estos casos específicos. Y yo les digo, porque aunque sé que el trabajo que ustedes desarrollan, sí me parece muy importante pues que tengamos como esta comprensión del uso de estos instrumentos, quizá, compañeros, en las capacitaciones que ustedes dan, yo creo que a diversos, aunque no se dedica necesariamente a capacitar específicamente a funcionarios o funcionarias, pues de los diversos ámbitos, pero sí sé que parte de la perspectiva fundamental pues de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de igualdad como parte de ella. Entonces, por eso me parece muy importante estos temas que yo estoy trayendo a colación, que a lo mejor en algunos casos ustedes han escuchado hablar, en otros los dominan un poquito más, o quizá hay poco conocimiento de estos nuevos, o de estos derechos, porque yo estoy hablando de cómo hemos ido fortaleciendo nuestro marco jurídico para poder tener más, hacer accesibles los derechos y sobre todo justiciables como en estos casos, ¿eh? Entonces yo espero que por lo menos para quienes tenían poco acercamiento con estos temas les pueda servir. Y me voy a pasar rápidamente a abordar como un segundo aspecto en materia importante de derechos humanos de las mujeres. Yo he hablado hasta ahorita de algunos estándares internacionales y también he hablado un poco del estándar de la Corte de Justicia de la Nación, diciéndoles que hay experiencia concreta de cómo se aplican, y olvidaba decir que en Chihuahua la organización que yo dirijo construyó, digamos, o generó un observatorio para poder revisar las investigaciones de la Fiscalía Especializada de Género, ¿verdad? Si estas tienen perspectiva de género, de víctimas y, por supuesto, con el estándar de debida diligencia. Asimismo, esta metodología que construimos, pues, se aplica también para el Poder Judicial. Aquí en el estado de Chihuahua ya generamos un pilotaje de revisión de algunos carpetas de investigación y de algunas sentencias, y por ahí tenemos un documento publicable en relación con esta metodología. Hoy en día, bueno, hace algunos meses atrás, el Poder Judicial del estado de Chihuahua decidió hacer un observatorio de sentencias, y aunque no tenía una metodología de cómo hacerlo, esta se ha ido construyendo, pero me parece interesante, por ejemplo, ya que estoy hablando de cómo se utiliza estos estándares en casos concretos, ¿verdad? Para cerrar muy bien este punto, les diría que hoy en día pues hay
diversos observatorios para poder revisar cómo se implementan los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género y estos diversos derechos en las sentencias de los tribunales. En el ámbito local, pues está la experiencia de Chihuahua, pero también la UNAM y el MECSEBI hace el año pasado, en marzo del año pasado, generó el Observatorio Latinoamericano de Sentencias con un enfoque de género. Solamente para que lo sepan. Y bueno, yo paso rápidamente a comentar a lo mejor un tema marco en materia de política pública de derechos humanos de las mujeres, y me quiero hacer referencia a este tema, ¿verdad? Es probable que ustedes conozcan, algunos, otros no, otras personas no, que, hace pocos días, ¿verdad? Se acaba de presentar el ProIgualdad, el programa nacional obviamente, pues para visibilizar, como todos los otros años anteriores, en todos los gobiernos, pues se genera el ProIgualdad muy vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? En este ProIgualdad, ¿verdad? El 24, ¿qué ocurrió? Bueno, pues se generaron algunos foros en el país para poder plantear cuáles eran los objetivos prioritarios, y el ProIgualdad a nivel nacional tiene 6 objetivos prioritarios. Estos objetivos prioritarios refieren la independencia económica para cerrar brechas históricas de desigualdad, refiere también la generación de condiciones para reconocer, reducir y distribuir los trabajos domésticos y de cuidados del personal entre familias, Estado, la comunidad y el sector privado. En este tema, por ejemplo, les quiero comentar que el año pasado, por ahí en noviembre, se creó la ley del Sistema Nacional de Cuidados. Y bueno, esta ley del sistema está referido con el objetivo número 2. En cuanto al objetivo prioritario 3 del ProIgualdad, es mejorar las condiciones para que las niñas, adolescentes y mujeres accedan a la salud y el bienestar sin discriminación desde la perspectiva de derechos. Este objetivo específico prioritario 3, ¿verdad? Ahorita comentaré un poco más. En cuanto al objetivo 4 del ProIgualdad, hace referencia a los tipos y modalidades de la violencia contra las niñas y mujeres, preservando la integridad y, por supuesto, la dignidad. Y en cuanto al objetivo 5, pues es posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito tanto político, social, comunitario, privado. El 6 es construir entornos seguros y paz, entornos de paz para las niñas y para las mujeres. Aquí me puedo yo llevar como un ratito comentando sobre eso, pero nada más como a grosso modo, porque aunque esto da para poder abordar un poquito más, yo les quiero comentar que en relación con este programa les invito, aunque se acaba de presentar de manera oficial hace unos 10 días, 15 días atrás, yo les invito por lo menos pues a ubicar de qué se trata el ProIgualdad. Miren, a nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí tiene un rol relevante en cuanto al seguimiento y a la observancia del ProIgualdad, del cumplimiento del ProIgualdad. Sé que en muchas ocasiones, pues a nivel de las entidades federativas es distinto, pero por ejemplo, yo creo que sería interesante ver como Comisión Estatal de Derechos Humanos cómo hará o si hay interés de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ahora que ya se ha presentado el ProIgualdad, que es de aplicación para las entidades y que además cada entidad federativa tiene su propia normatividad en cuanto a la igualdad, ¿verdad? El ProIgualdad lo que mandata es que esto se implemente en todo el país, ¿verdad? Insisto y les recuerdo, ¿verdad? También las entidades tienen su propio sistema estatal. Aquí el gran punto es hasta dónde puede interesar a las comisiones estatales también generar algún tipo de reporte o de informe en cuanto a la implementación de este tipo de programas. Que me parece que allí, en este ProIgualdad que yo estoy comentando, pues hay objetivos muy claros y tareas específicas que se dan a las dependencias, que si bien es cierto, muchas de ellas
recaen en el ámbito federal. Lo cierto es que ya lo decía la Presidenta Nacional de las Mujeres. El objetivo es que a nivel de lo municipal y de los municipios se pueda aplicar este programa, ¿verdad? Ese es, digamos, uno de los objetivos y retos que tiene Proigualdad. Al respecto voy a comentar, ¿verdad? Fíjense nada más, esto no lo voy a desglosar, ¿eh? Pero para que usted tenga nada más una idea, cada objetivo prioritario tiene un conjunto de estrategias y un conjunto de acciones que se pueden realizar, ¿eh? Así nada más se los muestro como imagen de pantalla, no les voy a hacerle esta exposición así tan amplia, pero para que usted tenga nada más una idea. Por ejemplo, el objetivo que tiene que ver con independencia económica tiene al menos 6 estrategias. El objetivo prioritario que habla de la distribución del trabajo doméstico y de los cuidados, ¿verdad? Tiene también un conjunto de estrategias, y cada una de estas estrategias además tiene acciones a realizar, ¿verdad? Que se han propuesto. Estoy hablando es alrededor de 260 acciones, si tomamos en cuenta el Proigualdad completo, con todas sus estrategias. Aquí están algunas de las estrategias planteadas en el tema de tipos y modalidades de violencia contra las niñas y las mujeres. Este es el objetivo prioritario número 4, mire que tiene al menos 7 estrategias. Cada una de esas estrategias, como les acabo de mencionar, tiene propuestas concretas. Yo les estoy pasando rápido en pantalla, muy, muy rápido. Ese es el objetivo de la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones, en los ámbitos político, social y comunitario y privado. Usted ve más estrategias, ¿no? Y bueno, con este tema voy cerrando, ¿verdad? Este abordaje que estoy comentando en materia de derechos humanos de las mujeres. Ya tenemos un programa nacional con el reto de implementarlo a nivel de lo municipal. Entonces, hasta aquí ya llevo yo un buen rato en la participación. Se me está yendo el tiempo muy, muy encima por lo que estoy viendo aquí del tiempo. Creo que me quedan muy poquitos minutos, ¿verdad, licenciada Elena? Tiene su tiempo, maestra. Todavía tiene tiempo todavía. Usted adelante. Entonces, voy a tomar nada más, si me permite, unos minutos más para el último elemento del cual quiero conversar con ustedes en esta última reflexión, y tiene que ver con más el contexto de la violencia política contra las mujeres. Me parece que este es un gran tema, ¿ya? Un gran tema, también importante, ¿ya? Derivado, digamos, desde el 2000, lo voy a poner por aquí, se los voy platicando, pero igual la lámina me ayuda a mí como guión. Fíjense, desde el 2019 y en el 2020 se hicieron reformas muy importantes, ¿verdad? En materia de derechos políticos de las mujeres. La reforma del 2019 hace referencia a la reforma de la paridad. ¿Ustedes se recuerdan de esta reforma? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de paridad, de la reforma de paridad? Que tiene que ver con el 50%. Miren, aquí se los voy a poner. Rápido. Aquí. La paridad de género, en 2019. Y bueno, la paridad de género, nada más como concepto, ¿verdad? Es la igualdad política entre mujeres y hombres. Se garantiza con la asignación del 50% de mujeres y 50% de hombres en candidaturas a cargos de elección popular y el nombramiento de cargos por designación. ¿Están viendo la pantalla? No, maestra, no se ve. Ok. Para poder, déjenme, me doy yo mismo para compartir. Aquí. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Muy bien, María Fernanda. Muy bien, Carmen. Entonces, ahí puse como algún concepto, ¿verdad? Les estoy comentando sobre la reforma de 2019.
y puse ahí un concepto en realidad con el tema de la paridad para recordarnos de qué se trata esta reforma, ¿verdad? Y bueno, se trata efectivamente de poder avanzar en este concepto de la paridad, en el cual en esta reforma, como les acabo de comentar, pues establece la asignación del 50% de mujeres y hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos a cargos por designación. ¿Qué significa esto, compañeras, compañeros? Significa que en todos los cargos de elección popular, en las alcaldías, en las regidurías, en las diputaciones, ¿verdad, Carmen? En todos, en las gobernaturas, ¿verdad? O sea, ya en este momento estamos hablando de este 50 y 50%. Y bueno, esta reforma ciertamente sí fue muy, muy polémica porque así fue bastante paulatino el proceso de poder avanzar en la paridad. Ustedes se recordarán del 70-30, ¿verdad? Y ahora tenemos el 50 y 50 en este concepto, ¿verdad? Que es candidaturas a cargos de elección popular. Pero, por ejemplo, uno de los retos pendientes que diría yo es que sería buenísimo que se instituyera la paridad, pero también en materia de recursos económicos, es decir, para que hubiese el mismo presupuesto para hombres y mujeres. Por ejemplo, vamos a pensar las personas que están haciendo campaña, hablemos del tema electoral, las personas que están haciendo campaña, esto no significa que se les va a dar el 50% de recurso, ¿verdad?, a las mujeres que estén contendiendo para las alcaldías. Habrá, digamos, la obligación de que sean al menos 50 mujeres y 50 hombres. ¿Me explico? Pero no significa que en materia de entrega del recurso vaya a haber una distribución igual para uno y para otra. ¿Me expliqué mejor? ¿Eh? Entonces, ahí es donde, evidentemente, pues hay una mayor intencionalidad y voluntad de a quién se apoya, ¿eh? A qué candidato se apoya y a qué candidata se apoya. Entonces, en este contexto, pues yo les estoy comentando que una de las reformas importantes fue esta del 2019, pero otra, maestro José Luis, recordará la de abril del año pasado. El año pasado se generó una reforma por el Senado, ¿verdad?, muy importante, que obligó inclusive al propio INE a poder pues buscar, ¿verdad?, toda la información posible e inclusive a proponer un conjunto de capacitaciones, por supuesto, a los OPLES, a los organismos de las entidades locales, para poder entender y como traducir, ¿verdad?, qué significaba esta reforma de 2020, que básicamente, por ejemplo, incluye los nuevos conceptos de violencia política contra las mujeres por razones de género. Y yo aquí puse en esta lámina, que básicamente es el concepto total, igual como viene en el artículo 23 bis, y cuando se refiere, ¿verdad?, a que la violencia política contra las mujeres es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública y privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones a su cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está muy definida qué es la violencia política por razones de género, pero a mí me gustaría decirles, ¿verdad?, que en esta reforma del 2020, ¿verdad?, establece algo bien interesante, ¿verdad? Establece que los perpetradores de la violencia política contra las mujeres son un conjunto de entes diversas, ¿verdad? Pueden ser los partidos políticos, pueden ser personas particulares, ¿no? Pueden ser distintas, muy distintas, puede ser algún alcalde, ¿no?, alcaldesa, también mujeres, por supuesto, ¿no? Entonces, amplía, por ejemplo, el espectro de quiénes son los perpetradores de la violencia política. Y, por supuesto, también en esta reforma del 2020, establece por ahí algunas de las conductas que se entienden como violencia política.
En el artículo también, por ahí el 23, pero me parece que es el TER, ¿ah? Hace referencia aquí a las conductas y establece esta disposición alrededor de 23 hipótesis o 23 conductas que constituyen violencia política contra las mujeres. ¿Saben? Les estoy comentando también de este tema, porque les decía yo por el contexto que hoy tenemos, y también decir que si bien es cierto, hay, pues en realidad de este tipo de situaciones ninguna entidad federativa se salva, porque en todas existen casos de violencia política. Lo cierto es que algunos de los casos más difundidos, o de los casos más difundidos que he visto yo, por lo menos en lo que se ha presentado de informes, o en algunos eventos, ¿verdad? Que sale mucho a hablar de este tema, pues siempre he visto como de manera un poco más reiterada el estado de Chiapas, ¿ah? Con varios ejemplos de violencia política contra las mujeres. Lo he visto porque inclusive hay quienes han estado sistematizando los casos, y por ejemplo Chiapas resulta ser como muy, muy reiterativo en cuanto a este tema. Les digo esto porque inclusive el año pasado, que más o menos ahí estuve pendiente de uno de los seminarios que hizo el INE, que inauguró el INE en cuanto a esta temática, ponían ejemplos específicos de la violencia política en casos muy particulares de algunos municipios de la entidad de Chiapas. Eso, por ejemplo, me llama la atención. No solo de Oaxaca, sino me llama la atención de los ejemplos que se dieron por parte de algunas personas invitadas, y yo por eso creo que este es un tema muy importante, de que, bueno, pues se pudiera abordar, porque el gran problema o tema, ¿verdad?, que se vive en cuanto al el tema de la violencia política es que los principales obstáculos para poder prevenir y atender este tipo de violencia, pues lo constituyen los propios partidos políticos. Voy a comentarles, ¿verdad?, que en relación con esta importante temática, yo hoy les acabo de decir, pues no es necesario, pienso, ¿verdad?, que así, que no las tengamos así que manejar mucho, pero sí les diría que a mí me parece muy, muy importante, no sé a ustedes, pero me parece muy importante que sí se haya definido como una conducta de violencia política el incumplimiento de las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Me parece que el que se haya definido este tipo de conducta, pues también me parece que le da claridad. Por ejemplo, también el difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones en base a estereotipos o con el objeto o resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Creo que también, bueno, yo de las 23 nada más tomé como algunas que pudieran a lo mejor ser de su interés. Por ejemplo, otro tema, otra conducta que constituye violencia política para las mujeres, pues lo es el limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo público que ocupa una mujer, impidiendo el ejercicio del cargo, ¿verdad?, en condiciones de igualdad, o en su caso también el imponer sanciones injustificadas, abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio cualquiera de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o esta que es la última, cualesquiera, dice, de las formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de algún cargo público, de poder o de decisión. Y bueno, estas son conductas que constituyen la violencia política, y me permito solamente, y para cerrar, nada más comentarles que en estas reformas de las que yo les estoy comentando, el artículo 463 bis, por ahí apúntenlo como un artículo clave, establece cuáles son las medidas cautelares y de reparación cuando se da este tipo de situaciones, ¿no? Por ahí, en cuanto al tema de las sanciones, parece que es a partir del artículo 443 hasta el 58, que se habla de algunas de las sanciones, pero bueno, aquí vemos
las medidas cautelares y de reparación. Aquí hay algunas de ellas. Yo les estoy dando así como una pincelada rapidísima, solamente para que tengamos un poquito fresco esta temática, este tipo de situaciones, pues porque ya estamos viendo un contexto bien importante para el país y en nuestras entidades. Yo estoy segura que en su estado pues no es la excepción y que seguramente habrá de preocupar pues a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a otras entidades el tema de cómo ir documentando este tipo de violencia, que si bien existe como instrumento muy claro el protocolo para detectar los casos, ¿verdad? Y acompañar los casos de violencia política, me parece que en algunos, para ciertas personas sigue siendo como todavía un reto, un desafío de cómo poderlo llevar a la práctica en la documentación. Hasta ahí, yo nada más también diría que hay otros instrumentos que se crearon en el año pasado, algunos lineamientos, por ejemplo, muy específicos para poder y reglamentos para poder definir más específicamente este tipo de violencia que el INE promovió, impulsó y publicó y que, por supuesto, ya son de manera oficiales. Inclusive realizó algunas infografías para darle claridad a estos contenidos. Bueno, pues de mi parte, estos 3 aspectos que les dije que iba rápidamente como a abordar. El primero, cómo en cuanto al tema de los derechos humanos de las mujeres, pues hemos ido fortaleciendo un andamiaje jurídico desde los estándares internacionales y se referencia a algunos casos, pero también en cuanto a nuestra construcción y fortalecimiento de los derechos a nivel nacional. Y este componente que me parece que no es menor, justamente porque tiene que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Les diría, por ejemplo, que para poder hacer esta reforma de la que yo he comentado, de manera grosso modo, se tuvieron que reformar pues otras disposiciones jurídicas, como por ejemplo la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, entre otros instrumentos, ¿verdad? Para poderse implementar y que por supuesto los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres se integran en esta reforma reciente. Pues por mi parte traté de ser así lo más amplia posible, pero también no ocupar más tiempo del que me hicieron también a bien en esta invitación. No sé si hasta aquí haya algún comentario. Yo con esto terminaría y concluiría mi participación en este día de plática para ustedes. Por favor, adelante, licenciada Elena. Muchas gracias, maestra Imelda. Voy a ceder el micrófono a nuestro presidente, al licenciado Juan José. Adelante, por favor, presidente. Gracias, Elenita. Pedí hacer uso de la palabra porque por razones de agenda debo asistir a las 11 de la mañana a la presentación del programa estatal que se va a hacer hoy a las 11 de la mañana y se me va a complicar si me quedo a la sesión de preguntas y respuestas, pero mire, ahí está usted en los 10 años, maestra. Le agradezco mucho que nos haya recordado, bueno, y tocar el tema de la sentencia de Campo Algodonero, que es tan importante, que es un referente en la lucha de este tema de erradicar la violencia contra la mujer. Y además está una amiga en común ahí, la maestra Heréndira, a quien estimamos mucho ambos. Yo sé que es usted amiga de ella y nuestra también, la queremos mucho. Gracias por recordarnos esta reunión. Y decirle que ha sido una excelente exposición, no lo digo solo yo, lo he leído en el chat, muchos comentarios favorables, y además creo que nos ha usted dejado tarea, eso es muy importante. Yo quiero pedirle a Elenita y especialmente a Claudia, nuestra visitadora general especializada en asuntos de la mujer, que trabajemos para pronto presentar
las acciones de carácter local a nivel Chiapas en relación al programa Pro Igualdad. Que nos metamos a fondo y podamos nosotros decir qué es lo que tenemos que hacer en Chiapas, porque el programa es un excelente paso, no es un excelente avance, pero tenemos que es decir, tropicalizarlo, lograr que a nivel local, ¿sí?, se den los programas, las acciones, los proyectos. Y bueno, otra cosa muy importante, habló usted de la importancia de la reforma de 2016 en relación a juzgar con perspectiva de género. Y aquí yo quiero decirles que efectivamente es muy importante juzgar con perspectiva de género, pero no olvidemos que juzgar se refiere a hechos pasados, a lo que ya sucedió. Y nosotros tenemos que trabajar, y ahí insisto nuevamente, en presupuestar con perspectiva de género, que existan los recursos para prevenir, para hacerlo a priori, para que no tengamos tantos casos que juzgar o tantas quejas que recibir en las comisiones o en los organismos de derechos humanos. Yo creo que tenemos que luchar para que se presupueste con perspectiva de género, porque esa es la forma en que vamos a lograr, ¿sí?, que se deje de violentar en la actividad cotidiana, en el quehacer diario. Es como ahorita que nos habló usted de la autonomía, la independencia económica de la mujer. ¿Cómo la vamos a lograr si los presupuestos no lo permiten? Tenemos que lograr que las secretarías de Hacienda, que el ejecutivo, los ejecutivos y en los municipios también, se presupueste con perspectiva de género para erradicar de una vez por todas la violencia hacia la mujer. Y quiero comentar también, ya por último, hay otra tarea importante, Claudia, que nos habló la maestra Imelda de la ley modelo interamericana para prevención y erradicación de la violencia y muerte hacia la mujer, contra las mujeres, y nos habló también del andamiaje jurídico internacional que nos debe servir de fundamento para que nosotros, que tenemos esa facultad como Comisión Estatal, podamos pensar en iniciativas de reforma, ¿sí?, que nos lleven a conformar el andamiaje local también, ¿sí?, que tengamos el respaldo legislativo, es decir, de las leyes locales, a través de reformas que propongamos. Yo creo que nos deja usted muchísima tarea, yo se lo agradezco enormemente. Le ofrezco una disculpa por tenerme que retirar. La secretaria de SEIGEN, de la Secretaría de Igualdad de Género, va a presentar el programa estatal y en este día, pues con motivo a la conmemoración, y bueno, nos corresponde estar ahí en el evento. Le dejo para que mis compañeras y compañeros puedan seguir abrevando y aclarar lo que ellos deseen, que puedan hacer sus preguntas. Y de veras, muchísimas gracias. No tenemos cómo agradecerle, pero le voy a pedir a Elenita que le haga llegar nuestro reconocimiento, que acostumbramos, que lo firma el presidente, pero obviamente todas y todos quienes estuvimos presentes estamos muy agradecidos, muy reconocidos, y agradezco también la presencia de la maestra Denise Pardo, de la Fiscalía de Derechos Humanos, de la Secretaría. El micrófono, maestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le platico que al principio estas pláticas eran estrictamente para
el personal de la comisión, pero ahora a través de la modalidad virtual nos permite que otras personas se sumen y creo que eso también ayuda a que este beneficio llegue a mucho más personas. Muchísimas gracias nuevamente. ¿Sí? Gracias, maestro, maestro, si me permite agradecerle el excelente resumen que ha hecho usted de la participación. Qué bárbaro, ¿eh? Una capacidad, pues, obviamente, no solo de retención, sino de análisis. Y así, tal cual, dije, mira, qué bárbaro, qué excelente resumen, muy puntual ha hecho usted. Y por supuesto que el programa, la tropicalización del Proigualdad, maestro, tiene ese objetivo que usted acaba de decir, hacia todo el tema de la prevención y de la presupuestación, efectivamente, como lo señala, por eso es que es clave. Gracias, y qué bueno que se pudo entender ese mensaje, que efectivamente así era como usted lo menciona. Pues tenemos que trabajar en eso. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo y gracias a todas y todos. Nos vemos el próximo lunes. Muy amables. Una buena semana. Gracias, presidente. Y si me permite, maestra, tenemos la intervención del maestro José Luis Armendáriz, quien solicitó hacer uso de la voz. Adelante, por favor, maestro, y con eso iremos cerrando nuestra plática del día de hoy. Muchas gracias, Elena. Básicamente, muy rápido, únicamente saludar a Imelda, felicitarla por esta excelente exposición. Siempre es un gusto escucharte, Imelda, porque siempre se lleva uno nuevos elementos, nuevos conocimientos, nuevas ideas para desarrollar nuevas tareas. Felicidades, Imelda. Un saludo. Maestro, gracias. Además, usted sabe que trabajamos muy bien cuando usted fue titular aquí en Chihuahua, ¿verdad? Tuvimos una muy buena relación, comunicación, y yo pienso que un trabajo muy, muy grato, ¿verdad? Como yo lo llegué a expresar en estos temas comunes. Aprovecho para comentarlo porque el maestro fue titular y tuvimos varias reuniones de trabajo y de colaboración en Chihuahua. Él lo sabe y yo aprecio mucho eso. Saludos, Imelda. Muchas gracias, maestra. Invitaría a todas y a todos, por favor, para quienes les sea posible, prender sus cámaras para que nos tomemos una foto en compañía de la maestra Imelda y que esperamos que en breve podamos tenerla físicamente aquí en Chiapas y seguir aprendiendo de esta labor a favor de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, entonces ya están las cámaras encendidas y a la cuenta de 3 vamos a tomar la fotografía. Entonces, 1, 2, 3. Muchísimas gracias, maestra, y que tengan todas y todos un excelente día. Damos por concluida nuestra actividad. Gracias, maestra.